Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Bonfilio, estamos aquí en su podcast de Alto Perfil, aquí con el maestro Gabriel Regis López. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Andrés, por la oportunidad de este espacio, de estar platicando y de convivir con tu auditorio también. No, muchas gracias a usted. Creo que es muy interesante todo lo que nos tiene que decir y sobre todo pensando un poco en todo este tema que nos viene. Me gustaría un poco conocer su carrera, que la gente supiera de su carrera y pues evidentemente saber cuántos años ha tardado usted en estar aquí como juez de distrito, ¿no? Me parece que es desde hace aproximadamente 15 años, un poco más. Como juez tengo más de 10 años. En Ujú, 2015 empecé como juez primero en materia administrativa. ujú, Después, en 2019, me cambiaron al juzgado decimosexto en materia administrativa y ahí es donde he estado ahorita actualmente. ujú, Tengo 27 años de carrera judicial. He pasado por todos los escalones. O sea, ujú. sí soy una persona que viene de abajo, que conoce las entrañas de la institución, que también conoce qué es lo que de alguna forma se ha hecho mal, pero también lo que se ha hecho bien. Y lo Y que se necesita en un momento dado para poder tener una mejor justicia, ¿no? Para todos. sobre todo eso, Ujú, ver cuando tú vas en tu carrera viendo cuáles son las áreas de oportunidad que podemos mejorar, porque ujú. el que siempre piensa que está bien y que no se equivoca en nada, pues creo que siempre va a estar en el error. Claro. En cambio, cuando ve qué es lo que puede aportar a la institución, qué es lo que se puede hacer mejor, Ujú. eso es precisamente el motivo por el que yo me postulé para ministro, porque además conforme al anterior sistema, era muy difícil buscar una oportunidad así, porque de entrada pues, eran propuestos por el presidente de la República, o sea, el presidente, o en este caso ya ahora la O inclusive hasta presidenta. familiares, ¿no? Tengo entendido, o de repente o no. Bueno, no, a lo mejor no documentado por ahí Claro. alguna situación de esa naturaleza, pero Ujú, sí era muy complicado y luego buscar la ratificación en el Senado. ujú, Entonces, de alguna forma sí estaba politizado, incluso desde antes la designación de los ministros. ujú, Y ahora que conforme a esta reforma judicial se cambia el paradigma de selección de jueces, magistrados y ministros, vemos una oportunidad para que los que hemos estado ahí impartiendo justicia, sirviendo a la sociedad, defendiendo los derechos humanos, tratar de aportar nuestro granito de arena desde esta institución que es fundamental para la democracia y para la vida jurídica de nuestro país. Bueno, yo debo de serle, completamente honesto, realmente tengo una admiración, por los abogados, sobre todo por este tema de estar, actualizados y sobre todo de la lectura. Me parece increíble que les den no sé cuántos libros para leer, evidentemente, conocer las leyes y sobre todo estarse actualizando. ¿Cómo maneja usted todo esto, maestro? Es complicado. Ujú, De entrada, por ejemplo, antes para ser juez o magistrado, tenías que estar muy actualizado. ¿Por qué? Porque primero te hacían un examen de conocimientos ujú, que versaban precisamente sobre la jurisprudencia. Todos los viernes, los tribunales que pueden formar jurisprudencia, tribunales colegiados, los plenos regionales, ujú, las salas de la Suprema Corte y el Pleno, emiten sus jurisprudencias y uno tiene que estar al pendiente porque ujú. es lo que va rigiendo el día a día, tu actividad jurisdiccional. A lo mejor tú ahorita, si tú no te preparas, puedes estar resolviendo algo que ya va en contra de lo que dijo la Corte. Entonces, sí, es una sincronía que tiene que existir entre los órganos jurisdiccionales y el peligro de que ahora con esta reforma llegue gente a improvisar a la Corte que no tenga la altura suficiente y sobre todo la capacidad para establecer criterios que vayan en la mejora del país, de la vida jurídica del Ujú, país y que implique un retroceso. ¿Por qué? Porque eso que resuelven en un sistema de precedentes como el nuestro va a regir toda nuestra actividad. claro. Entonces, por más que los jueces federales, los magistrados quieran emitir un criterio, si la Corte ya les marcó el lineamiento o la pauta, va a ser muy difícil que nos apartemos de eso porque son vinculantes esos criterios. Ahora, yo pienso que, digo, evidentemente,
todo este tema de la jurisprudencia es muy complejo, pero me parece que no sé cómo lo ve usted, si no es un arma de dos filos, el que entre gente que no está preparado como usted, precisamente a ocupar cargos que son muy importantes y sobre todo que requieren de mucha atención y ser muy puntuales en el sistema judicial de este país. Efectivamente, Andrés, es muy buena tu observación. Puede tener una doble perspectiva. Dicen, la reforma judicial fue creada con la narrativa de decir, necesitamos que se democratice el Poder Judicial Federal. Entonces, democratizar es que el pueblo elija cuáles son los jueces, magistrados y ministros. Pero precisamente el pueblo pues no nos conoce. No conoce quiénes son las personas más capacitadas. Y en un mundo globalizado como el que estamos ahora, que las redes sociales, que la desinformación que existe, porque pues nada más nosotros pensamos en función a lo que la red social nos dice. Entonces, si tú sacas un buen spot publicitario, a lo mejor va a pegar mucho, pero jurídicamente no traes esa capacidad Claro. para resolver los asuntos importantes que se ven en la Suprema Corte. Entonces, el éxito de la reforma va a depender que la sociedad, la mayoría de la sociedad, tuviera que informarse cuáles son los mejores perfiles para darle solidez a las instituciones, que no se permita que llegue cualquier persona a improvisar, porque ese sí sería un peligro. Si llega una persona, este no es como la Cámara de Diputados, y lo digo con todo respeto, que de pronto pueden estar arropados quizá por los asesores o por gente que ya tiene más trayectoria. O por los mismos partidos, ¿no? En un momento dado. O por los mismos partidos, de que no nada más vas a levantar la mano, no, vas a resolver expedientes, vas a resolver problemas jurídicos del día a día. Y podría ser que no tengas esa sensibilidad y sobre todo la preparación, la impartición de justicia no se aprende de la noche a la mañana. Y es algo muy delicado. Muy delicado. Hay quien piensa que a lo mejor que no pasa nada porque la base trabajadora va a seguir existiendo, va a ser la misma. Nosotros tenemos un dicho de decir, es justicia de secretario. Te explico. ¿Cómo justicia de secretario? Cuando el titular no se involucra en los asuntos, no revisa y solo firma, efectivamente es justicia de secretario. El titular no pero por la cantidad de trabajo o por qué sería, o sea, o por realmente una apatía de parte de ese impartidor de justicia. Bueno, hay que ser autocríticos. Ha sucedido que el volumen de trabajo quizá hace, pero no es justificación, que a lo mejor no lo veas con la profundidad que se merece el asunto. Tengas que sacar determinado número de asuntos porque tienes estadística y en esa inercia pierdas de vista eso. Pero, y otros, pues sí, porque a lo mejor ya llegaron al cargo y dices, pues yo ya llegué. Claro, se ponen ya cómodos. Armo mi equipo de trabajo y ya que ellos trabajen, nada más que me pasen las cosas a firmar. Pero eso es sumamente peligroso. No, y sobre todo si no hay un asesoramiento puntual y honesto de parte en un momento dado de todos los asesores que uno pueda tener, porque a fin de cuentas está en peligro la libertad o no de cualquier individuo o en un momento dado la justicia justa, valga la redundancia, ¿no? No, bueno, y además hay otra cosa que es muy cierta. Para saber mandar, hay que saber hacer las cosas. Tú tienes, cuando el secretario, ya sea de juzgado, de tribunal colegiado, secretario de estudio y cuenta de la corte, te pasa un proyecto de resolución, tú lo tienes que analizar y tienes que ver si esa salida o si esa resolución es la adecuada para el caso en concreto. Claro. Y ya tienes que tener esa expertise y muchas veces a mí me ha sucedido a lo largo de estos 10 años, cuesta formar un equipo de trabajo, porque justo tú pruebas a una persona y dices, híjole, le falta, le vas explicando, le vas enseñando, son como si fueran tus alumnos.
Entonces, ya cuando tú tienes ya esa confianza en ellos, sí ya puedes decirle, mira, ya sabes qué investigar, ya sabes qué hacer y demás. Pero si tú llegas y de entrada no los conoces, de entrada no sabes si son lo suficientemente capaces, si están preparados y demás, y les firmas su proyecto sin ver, imagínate qué delicado sería eso. Una pregunta que me surge es un poco saber qué es lo que vamos a votar. Porque digo, evidentemente muchos de nosotros sabemos que vamos a votar por magistrados, por jueces, no sé si esté mal en este sentido, locales o civiles. Entonces, ¿qué es lo que conforma toda esta votación que vamos a hacer eh, para poder elegir, evidentemente, a todos los jueces? O sea, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, por ejemplo, hay jueces que ya están en funciones. Los que están en funciones, la mitad se fueron a esta votación de 2025 y la otra mitad hasta 2027. Algunos decidieron renunciar y ya no participar en el proceso, entonces hay más espacios en 2025. Se crean 3 comités de evaluación, que es el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, a la par de los que están en funciones. Si yo fuera un ciudadano que no estuviera dentro de esto, diría, bueno, a lo mejor del Poder Judicial pienso que ya estuvo ahí y que su trabajo es público. Está más sujeto a un escrutinio. ¿Por qué? Porque puedo ver si hizo bien las cosas o no. Y si no las hizo bien, entonces, pues no votar por esa persona. Pero si les hizo bien, entonces tiene toda la profesión, el profesionalismo adecuado para seguir en su función. Eso no significa que quien esté en la academia no puede hacer una buena función. Puede ser que sí. Incluso antes la Corte se conformaba por distintos criterios precisamente para que al analizar un problema jurídico tuvieras diferentes perspectivas. Sin hablar de partidos, pero izquierda, académico, institucional, de carrera judicial. Y eso hacía que se enriqueciera la discusión, esos puntos de vista diferentes. Pero si ahora lo pones, por ejemplo, todo académico, en el mejor de los casos, pues no van a tener esa experiencia, esa sensibilidad de lo que pasa en los órganos jurisdiccionales. Es que sí, es fundamental, yo creo que el expertise, ¿no? Que le da precisamente el estar en el campo de batalla, digamos. Sí, es fundamental, porque a veces emites una resolución y dices, creo que esto sería lo correcto. Y en el funcionamiento del día a día de los órganos jurisdiccionales no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es la consecuencia de esa decisión. Claro. Entonces sí tienes que tener alguien que diga, oigan, pero es que en esta resolución, si se aprueba de esta manera, va a impactar en sentido negativo en todos los órganos jurisdiccionales y que eso pueda servir para que se discuta y se tome en cuenta esa probable problemática, ¿no? Pero también quiero mencionar, y no es cebollazo, pero usted ha estado de catedrático o está de catedrático también en la máxima casa de estudios, ¿no? Entonces me parece muy interesante que todo esto expertise que tiene usted dentro del ámbito judicial de este país lo pueda transmitir a todas estas personas que en un momento dado requieren o quieren continuar con ese apasionante, para mí es apasionante carrera de leyes. ¿Qué nos puede platicar sobre eso? Bueno, ser catedrático a la par de juzgador federal es muy desgastante porque la carga de trabajo es importante, es mucha, pero la pasión de poder enseñarle a alguien que va empezando a decir, oye, mira, los libros están muy bonito leer la doctrina y demás, pero la vida real es así. Y esa satisfacción nadie te la quita. Entonces Claro. vale la pena el sacrificio, el desgaste, el dedicarle más tiempo, a veces pues quitarle tiempo un poquito a la familia, a las horas de sueño. ¿Por qué? Porque como la vida ha sido de alguna forma bondadosa conmigo, ¿por qué? Porque
pues me ha puesto como juez federal, que es algo fundamental, que es algo, una vocación de servicio, defender los derechos humanos de toda la sociedad. Yo lo único que puedo hacer para devolverle eso a la vida es allanarle el camino también a las demás personas. Y si lo puedo hacer como maestro, pues bienvenido. Por eso me gusta dar clase. Es que yo creo aparte, como le mencionaba, para mí es apasionante porque, pues evidentemente muchas veces vemos la justicia de este lado, ¿no? O lo podemos ver como espectador, pero realmente es apasionante y es una carrera que yo respeto y admiro mucho. Me parece que le quiero hacer una pregunta. ¿Qué debió haber sido primero? ¿Una reforma como tal judicial o este cambio que va a haber en el sistema judicial de nuestro país? Bueno, creo que debió de haber sido una reforma más completa, donde no nada más fuera el Poder Judicial, sino incluso todos los actores que de alguna forma se relacionan con la justicia, o sea, desde los ministerios públicos, o sea, Que debió de haber sido intervinieran todos ellos. que fuera mucho más completa. Se han hecho intentos, por ejemplo, el cambio del sistema penal, que fue en 2008, pero no fue suficiente la reforma en derechos humanos. Una propia reforma que se hizo en el Poder Judicial, una autorreforma con el anterior presidente. Creo que había muchas maneras de mejorar la institución, pero bueno, esta reforma ya es una realidad, es una norma obligatoria. Pero cree que debe ir en paralelo. O sea, tiene que haber esta reforma a fin de cuentas, ¿no? Claro, tiene que haber otras reformas Ujú. que vayan de la mano, porque esto es reformar en la parte de arriba, ¿sí? Jerárquicamente hablando. ¿Y qué pasa con todas las fiscalías? ¿Cómo funcionan con todas las autoridades? Creo que todavía falta mucho camino por recorrer y hay que ver cómo se lleva a cabo, cómo funciona ya la implementación de esta reforma judicial. Pues mire, me parece muy interesante lo que dice y me gustaría que nuestra gente, que nuestro público conociera un poco más también al ser humano, no nada más al profesionista, que en este caso es el maestro, sino realmente al ser humano, cuáles son sus hobbies, qué es lo que hace cuando está en familia. Me gustaría un poquito más romper ese hielo, ¿no? De entrevistado y entrevistador para poder ahondar un poquito más en la vida personal, si se puede, No, evidentemente, claro, 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 del juez. claro que sí. Bueno, mira, voy a empezar por mis orígenes. Ujú. Mis papás son de un pueblo del Estado de México, se llama San Simón el Alto, municipio de Malinalco, y ellos se vinieron, como muchas familias, aquí a la capital buscando mejores oportunidades de vida. Eso hizo que de alguna forma yo conociera los problemas estructurales que suceden en el campo, la desigualdad que existe, pues también en la sociedad. Yo estudié en escuelas públicas, le ayudaba yo a mi mamá con muchos quehaceres porque ella es ama de casa, pero para ayudarle a mi papá, una clásica mamá luchona que organizaba tandas, vendía productos. Yo cuando inicié en el juzgado como en la figura de meritorio, yo le ayudaba a vender topper y no me da pena decir No, pues, que yo llegaba con mis catálogos y les decía, miren, mi mamá vende este producto. ujú. Y yo le ayudaba Ujú. y llegaba yo muy contento y le decía, mira, y me decía, ay, ahora te ganaste esto y demás. O sea, para mí era un orgullo hacer este tipo de actividades. Después ya la actividad jurisdiccional me empezó a requerir más tiempo y más tiempo. Soy padre de 3 hijas, a las cuales, pues, son mi vida, son mi adoración. Incluso, recientemente hice un video donde di a presentar mi equipo de campaña, mi staff, y estuvo muy interesante porque se veía así como una gran producción, y luego en realidad, pues, solo eran mis hijas. Y, Ujú. mucha gente me felicitó por decir que también les diera ese reconocimiento. Mis papás siempre han estado ahí también apoyándome. Tengo 2 hermanos, una hermana y un hermano. Soy muy hogareño, de alguna forma.
me gustan ver las películas, me gustan mucho todos los deportes, sobre todo el soccer, el fútbol soccer. Le voy al América. Venga, venga, venga. Sé que esta confesión puede generar muchos detractores, pero también No, pero también muchos, muchos seguidores. Muchos seguidores, evidentemente. Ayer estuvimos viendo ahí los partidos y seguramente esperemos que obtenga el tetracampeonato. Y si no, bueno, por lo menos llegó a una cuarta final seguida. ¿Qué tipo de cine le gusta? De todo, todo, sobre todo que me abstraiga de mi día a día de toda la semana, de que me permita desconectarme. Asimilo mucho los gustos de mis hijas. Por ejemplo, a la chica le gustan todos los de acción del Capitán América y todo este tipo de cosas, de Marvel y de Avengers a y mí, todas. esas. Ya nada más estamos esperando que salga una y salga la otra. Pero también la comedia me gusta. Soy una persona normal como todos, con diferentes gustos, pero completamente normal. Pues creo que es muy valioso para nosotros el contar con usted en esta entrevista y sobre todo conocer un poco qué es todo este tema de evidentemente las votaciones para el Poder Judicial y qué tanto puede afectar. Me gustaría que pues no hacer proselitismo, pero sí en un momento dado que usted dijera por qué es importante votar por primero que nada, evidentemente en esta ocasión por el Poder Judicial, y por qué es importante a lo mejor votar por usted. ¿Qué es lo que en un momento dado usted nos puede brindar? Bueno, fíjate, no puedo hablar de los demás candidatos, incluso por normatividad, pero de manera genérica, viendo los perfiles, creo que tengo el perfil idóneo para darle una estabilidad a la Corte, para darle una solidez de alguien que viene de carrera judicial, pero además que conoce los problemas estructurales que existen en nuestro país y que he resuelto miles de asuntos a lo largo de estos 10 años y en todos y cada uno de ellos he resuelto conforme a la Constitución, defendiendo los derechos humanos de todos los gobernados, sin importar el nombre incluso, sino el tipo de violación. Entonces, considero que tengo la capacidad, el profesionalismo suficiente para darle esta solidez a la Suprema Corte, al margen de cuáles sean todos los perfiles que puedan llegar. Creo que es indispensable que exista alguien que conozca la institución, que sepa cómo funciona. Y podrían pensar que a lo mejor ya hay 3 ministras ahorita que están contendiendo por el cargo, pero de ministros no hay. Entonces creo que esta conformación de perfiles es muy indispensable, que lleguen buenos profesionistas, que llegue alguien que va a defender sus derechos y que va a resolver conforme a lo que establece la Constitución. No se va a cargar hacia ningún lado, tiene un perfil completamente neutro. Vamos a transformar la justicia para acercarla a todos y resolver lo que tenga que ser, pero sobre todo defendiendo los derechos humanos de los gobernados. Como ministro, ¿cómo se definiría la votación? O sea, ¿voy a hacerlo por distrito? ¿O cómo es? O sea, para mí como ciudadano, el llegar a mi casilla, digamos, ¿cómo voy a votar o cómo puedo votar yo en un momento dado por usted? Bueno, en la elección federal, porque hay algunos estados que van a tener elecciones, incluso creo que aquí en la Ciudad de México también se va a votar, pero la federal son 6 boletas. La de ministros es la color morado. Trae 64 candidatos, 33 mujeres del lado izquierdo y 31 hombres del lado derecho. Es muy importante ver este esquema porque antes podía uno no conocer al candidato, pero pues, te ibas por el partido y tachabas el logo del partido. Ahora no, ahora es por nombres. Pero más que los nombres, cada uno está identificado con números.
Entonces, ahora lo que importa es el número, porque en la boleta morada que te comento, trae 5 cuadros. Del lado izquierdo dice, pon el número de tus 5 candidatas mujeres para ministro y pon el número de tus 4 candidatos ministros. Ahí del lado derecho ¿Y es los más donde votados, perdón, van a ser los elegidos o cómo es este tema? exactamente los más votados son los que van a ocupar Mm. estos lugares, que son 9 lugares, 5 mujeres ministras y 4 hombres ministros. En mi caso, si deciden votar por mí, si ven en mis redes sociales Gabriel Regis L, todas mis propuestas, mi trayectoria, y los convenzo, soy el número 59, boleta morada. Ok. No, pues muchísimas gracias por esta información y sobre todo por contarnos un poco y abrirse un poco sobre temas que a lo mejor pues son muy, muy, muy personales, como este de la familia y de los orígenes, porque creo que es importante saber de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos. Y para nosotros es muy grato el tenerlo aquí. Algo que quiera agregar abogado, maestro. Sí, claro, es una oportunidad dorada para reestructurar el Poder Judicial de la Federación, pero reestructurarlo para bien. Ujú. Y de eso depende que la sociedad salga, que se informe cuáles son los mejores perfiles, porque van a estar votando por quienes van a estar resolviendo, defendiendo sus derechos el día de mañana. Cuando mañana tengamos algún problema y digamos, no, pues está tal persona, ¿votaste? No, no voté. Entonces, es esa oportunidad dorada para buscar que las instituciones puedan mejorarse. Pero si no salimos, entonces está la doble perspectiva que comentabas. Claro, no te quejes. No te quejes, porque entonces va a llegar cualquier persona que no tenga el profesionalismo suficiente para estar ahí. Entonces creo que es fundamental que como sociedad digamos, ok, puedo estar de acuerdo o no con la reforma. No implica convalidarla. La reforma es una realidad. Si participas o no, se va a llevar a cabo. Entonces, mejor participar y elegir a los mejores candidatos para que haya un mejor poder judicial federal y sobre todo que siga existiendo seguridad jurídica en nuestro país. No, involucrarnos como ciudadanos, no nada más yo que quisiera unar a esto que pues es importante que como ciudadanos también nos involucremos un poco en todo este tema, así como votamos en un momento dado para presidente, para jefes de gobiernos, para alcaldes, etcétera. Yo creo que es importante que nos involucremos para que el día de mañana también nosotros en nuestra conciencia podamos decir, mira, este magistrado lo está haciendo muy bien y yo lo elegí. Claro, ¿No? claro. Además, por ejemplo, la defensa del Poder Judicial también se puede hacer participando. Se puede elegir precisamente a quien ha hecho bien su trabajo, que siga ahí. De esa manera yo puedo defenderlo. Si decido, no voy a convalidar y por tanto no voy a salir a votar, creo que es un acto irresponsable no ejercer aún el derecho a un voto informado. Eso es fundamental. Claro, es muy, muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, maestro. Me gustaría también terminar esto, no sé si nos dé tiempo también de hablar sobre el doctorado que está haciendo, porque creo que es importante que todos estos personajes de nuestro país también tengan una preparación constante y sobre qué va su doctorado. Fíjate, mi perfil siempre ha sido como juzgador en materia administrativa y fiscal constitucional. Y justo tenía yo la idea de hacer una cuestión muy de derecho constitucional, de control de convencionalidad por autoridades administrativas. Pero es una labor titánica. En cambio, por la función que estoy desempeñando y por algo que está pasando en nuestro país, vi que ahorita hay un problema con los migrantes. Entonces estoy analizando la suspensión en casos de migrantes. Es un asunto muy interesante. Cuando vienen y los rechazan y o sea, es un poco largo, pero son actos de los únicos actos que no son sujetos a revisión constitucional
¿Por qué? Porque no les permiten la entrada al país, los detienen si hay una detención y los devuelven a su lugar. Entonces, ahí estamos haciendo una construcción, unas propuestas para reformas incluso, y creo que va a ser muy interesante desde el punto de vista de los derechos humanos. No, pues enhorabuena y sobre todo que también esto vaya un poco más allá, también para nuestros hermanos migrantes. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. La verdad que fue muy aleccionador el tenerlo aquí y sobre todo conocer un poco más de lo que es la reforma judicial y en particular de la candidatura que usted tiene como magistrado. Muchas gracias. Yo soy Andrés Bonfilio. Nos vemos en el próximo episodio de Alto Perfil. Gracias.